Les quiero invitar a que leamos, para empezar, en el Salmo número 84. Salmo número 84. Vamos a leer todo el Salmo y voy a leer desde antes del versículo 1, porque todo esto que voy a leer está en el original, o sea, es parte del Salmo o de los Salmos. Dice al músico principal sobre Gittit, salmo para los hijos de Coré. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Selah. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Selah. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos. Dichoso el hombre que en ti confía. Hasta ahí vamos a llegar con la lectura. Uno de los escritos tal vez conocidos por varios de ustedes, es uno de los salmos favoritos de los creyentes. Es un salmo bien especial. Quisiera yo que podamos avanzar en su estudio algunos, no sé hasta dónde vamos a poder llegar, porque hay varios aspectos de este salmo, aunque en forma natural está dividido en 3 estrofas. De la primera a la cuarta finaliza con un selah, ¿cierto? Luego del versículo 5 hasta el versículo 8 tenemos entonces otra sección y finaliza también con selah. Y la última sección del 9 al 12, y ustedes saben que el libro de los Salmos es el libro de cánticos de Israel, por lo tanto, aquí tenemos en estas 10 estrofas precisamente por eso, porque estas estrofas, o sea, estas 3 estrofas están separadas por un selah. Selah significa pausa, pausa para meditar, pausa para reflexionar en torno a lo que se ha cantado. No lo cantamos nosotros aquí, pero sí es una expresión de alguien que está disfrutando o habla acerca de la presencia del Señor. Pero antes de eso, veamos un poquito aquí lo que dice al comienzo al músico principal. El título lo pusieron, Anhelo por la casa de Dios. Eso no está en el original, ¿no? Alguien le puso el título como para resumir el sentido del salmo, pero esto sí que está en el original, por eso que si ustedes leyeran los salmos, ustedes cada vez que me vean a mí leer un salmo lo voy a leer comenzando esta letra pequeña, esta letra chica, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí está, dice al músico principal sobre Gittit. Estas expresiones que tenemos aquí al comienzo, los salmos también son expresiones técnicas, y Gittit
puede referirse a dos cosas. En primer lugar, un instrumento musical que era de origen filisteo, que incorporaron en su alabanza los israelitas, pero también puede significar música de vendimia o para vendimias. Hay 3 salmos que tienen relación con esto, con esta música para vendimias. El momento de la cosecha, el momento de la vendimia, era un tiempo gozoso en la experiencia del pueblo de Israel. Por lo tanto, este salmo junto con otros 2 salmos más están relacionados en ese sentido. El Salmo 8 y el Salmo 81, esos son los 3 que están relacionados. Pero junto con otros salmos también hay una asociación con otros salmos. Por ejemplo, con el Salmo 42 y con 43 y este Salmo 84 están los 3 relacionados desde la perspectiva de que hay dolor o tristeza, podríamos decir, o melancolía en relación con estar en la presencia o en la casa de Dios. Así que en ese sentido son compañeros estos salmos. Pero hay un tercer aspecto que es interesante, salmo para los hijos de Coré. En las Escrituras, aquí en los salmos, ¿no es cierto?, tenemos varios salmos que comienzan así, o de los hijos de Coré, o para los hijos de Coré. No sé si, bueno, voy a pasarlo rápidamente, porque son 13 estos salmos para los hijos de Coré, pero seguramente algunos de ustedes saben la historia de Coré, ¿no es cierto?, ese hombre que se rebela contra la autoridad y contra Dios realmente, y sufre las consecuencias de aquella rebelión, porque Coré, junto con aquellos otros que se asocian para actuar en contra de Moisés, el hombre que Dios había escogido para liderar a su pueblo, ellos mueren, ¿no es cierto?, de una manera bastante trágica. Sin embargo, los hijos permanecen, los hijos no mueren. Y llega el momento en que estos hijos de Coré están muy vinculados a la adoración en el templo, y también en el libro de Crónicas aparece que están relacionados, vinculados son como porteros en el templo, ¿ya? Todos estos eran los de Coré. Obviamente aquí está hablando una persona que es de los hijos de Coré. Como digo, 13 salmos. Pero, ¿saben qué? Es interesante que yo leí que en el año 1948, cuando fueron descubiertos los rollos del Mar Muerto, allá en Qumran, en Israel, había indicios respecto a lo que significaba esta palabra Coré, porque no era muy claro, y lo que significa realmente la palabra Coré es dolor o aflicción. Por lo tanto, fíjense que es interesante relacionar esto del dolor, de la aflicción, con los hijos de la aflicción. Aquí dice, para los hijos de Coré. Entonces, si nosotros pensamos en el día de hoy, ¿quiénes son los hijos del dolor? ¿Quiénes son los hijos de la aflicción? Somos los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos producto de la obra de la cruz, de la aflicción, del dolor, del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, realmente es interesante que aquellos que podemos hablar con propiedad y podemos, como podríamos decir, poner entre nosotros estas palabras, estas expresiones de anhelo, del deseo que surge de la dicha, de la oración, de la presencia, de la protección de los hijos de Coré, se asocian con nosotros, ¿no?, con los que somos hijos de Dios, ¿ya? Ahora, yo antes de seguir más adelante, hago la pregunta para su reflexión. ¿Usted es un hijo de Dios o una hija de Dios verdaderamente? Estoy preguntando en el lenguaje de las Escrituras, en el lenguaje de la Biblia. La Biblia no dice que todos somos hijos de Dios, ¿no? Somos todas criaturas de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, claramente, si uno lee las Escrituras,
sin prejuicio, podríamos decir, sin alguna idea previa, si alguna sentencia previa. Uno realmente lee la palabra como que viene de Dios, que lee este libro como que es el libro que Dios nos ha dejado como una carta de amor, una carta con instrucciones para nuestro beneficio. Vamos a leer que se menciona hijos de ira, ¿no es cierto?, en Efesios capítulo 2, y también se habla de hijos de desobediencia. Y es muy distinto ser un hijo de Dios que un hijo de ira. Es muy distinto ser un hijo, un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, porque uno ha reconocido la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario a favor de uno, y uno puede decir, yo sin duda, por la gracia del Señor, soy un hijo del dolor, soy un hijo de la aflicción, soy un hijo de la cruz, producto de lo que el Señor experimentó por mí en la cruz del Calvario. ¿Usted puede decir aquello? Cada uno de los que estamos aquí podemos decir, sí, yo por la gracia de Dios soy hijo de Dios porque Cristo me amó y se entregó por mí, y Él murió, Él dio su vida por mí, y Él pagó ahí en aquella cruz por mis pecados. Ya está arreglada mi situación delante del Señor porque mi pecado ya ha sido quitado. Yo soy una persona que por la gracia de Dios disfruta de una vida nueva y tengo el perdón. Usted puede decirlo, usted puede decir, soy un hijo del dolor, de la aflicción del Salvador. ¿Lo puede decir? Porque, como digo, es muy diferente el ser un hijo de Dios que ser un hijo de ira. Allí lo dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios, ¿no es cierto? Él dice, Él os dio vida a vosotros, ¿no? O cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Fíjense, ahí habla de los hijos de desobediencia, ¿no es cierto? Justamente está hablando acerca de lo que es la diferencia. La palabra, entiendo que habla de la gran diferencia entre ser un hijo de desobediencia y ser un hijo de Dios. La diferencia del carácter. Eso es lo que entiendo, ¿no? El carácter de un hijo de Dios es muy diferente del carácter de un hijo de desobediencia. Por eso que el Señor dijo, por su fruto los conoceréis. Vea la vida de una persona y usted va a tener que sacar sus conclusiones respecto a si verdaderamente es hijo de Dios o no es hijo de Dios. Porque todos se dicen hijo de Dios, o todos decimos hijo de Dios, podríamos decir, o la gran mayoría, ¿no es cierto? Porque pensamos, bueno, siendo criaturas de Dios, aquí estamos. Pero una cosa es ser un hijo de Dios desde el punto de vista bíblico, lo que la palabra de Dios enseña, y un hijo de desobediencia. Y esta primera expresión que tenemos aquí, en Efesios, nos habla justamente del carácter de aquella persona que es un hijo de desobediencia. El hijo de desobediencia ha recibido la vida de parte de Dios. Él nos dio vida a vosotros, dice, ¿no es cierto? El Señor nos dio vida cuando antes estábamos en nuestros pecados, en nuestros delitos y pecados. Y Él nos dio vida y ahora somos ya no hijos de desobediencia. Y después dice, más adelante, el escritor sagrado dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Hijos de ira. Esta palabra aquí ya no tiene tanto que ver con el carácter de la persona, sino por lo que es por naturaleza, por nacimiento. Nosotros de nacimiento somos hijos de ira. Fíjense, por eso dice la Escritura que el que no es de Cristo todavía, la ira de Dios está en él. Ahora, qué importante, ¿no? Qué importante darse cuenta de esta realidad y en base a esto mirar hacia la cruz y ver cómo en la cruz del Calvario el Salvador dio su vida por usted y por mí, para que la ira de Dios
ya no caiga sobre uno, porque ya descendió sobre su Hijo amado cuando allí en la cruz estaba muriendo, tomando nuestro lugar. Entonces, es importante, hago esta aclaración, pensando en que aquí en esta mañana, yo no los conozco a ustedes, pero Dios sí los conoce, Dios sí los conoce a ustedes. Yo no sé si usted realmente es un hijo o una hija de Dios, pero Dios sabe si usted realmente es un hijo o una hija de Dios. Y el Señor habló en esos términos, dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, usted necesita saberlo. Dios lo sabe. Dios sabe si usted es un hijo o no es un hijo de Dios. Dios lo sabe, pero Dios quiere que usted lo sepa también. No es suficiente que Dios sepa las cosas. Dios nos ha dejado este libro para que nosotros sepamos las cosas que debemos saber. Y si usted todavía no ha sido hecho un hijo de Dios o una hija de Dios, sepa que lo puede ser a partir de hoy día mismo. Incluso a partir de este mismo momento. Si usted cree lo que el Señor dice, porque ese es el fundamento, ¿no es cierto? El creer, el confiar en lo que Dios ha dicho. ¿Ah? Si usted escucha de que el Salvador dio su vida por usted, bueno, ¿qué es lo que debería hacer? Debería recibir aquel regalo, ¿no es cierto? ¿Ah? Ni siquiera necesita pedirlo, necesita recibirlo, porque eso es lo que nos manda la palabra, recibir aquel regalo en la vida de uno y aceptar a Cristo como el Salvador de uno. Y usted podría hacerlo aún mientras yo esté hablando, ¿no es cierto? Usted podría decir, realmente me he dado cuenta, soy un pecador, soy una pecadora, yo no pertenezco al Señor, pero quiero pertenecer y creo en ti, Señor, y acepto la obra que tú hiciste en la cruz por mí, ¿no es cierto? Ni siquiera necesita esperar, terminar la reunión si usted quiere ser salvo, ni siquiera necesita ir a su casa para ser salvo. Usted podría ser ahora mismo, si usted abre su corazón al Señor y diga, sí, Señor, me doy cuenta. Tú te entregaste por mí, Señor. Creo, lo creo. Entonces usted va a poder ser también un hijo de Coré. O sea, un hijo del dolor, un hijo de la aflicción, un hijo de lo que el Salvador experimentó a favor suyo en la cruz del Calvario. Entonces, eso es importante, ¿no? Mire, no voy a ir más en detalle, solamente voy a mencionar por los que les gusta estudiar un poco más las Escrituras. Realmente hay 13 salmos que son de los hijos de Coré. El número 42, el número 44, el 45, el 46, 47, 48, 49, y de ahí nos saltamos al 84, el que estamos viendo, y luego al 85, 87 y 88. Ahí están. Todos los salmos o dice en los hijos de Coré o para los hijos de Coré. Entonces, esto nos atañe a cada uno de nosotros, porque Dios desea que nosotros seamos hijos suyos, en primer lugar, y en segundo lugar, los que ya lo somos. Bueno, aquí entonces tenemos algo para meditar en cuanto a nuestra experiencia, nuestra vida.